Entonces, perfecto, profe. Entonces, ok, entonces sigue la clase. El código de este curso es IAC 215 o 214. 214, ¿no? No recuerdo. No recordamos. Okay. Está bien, cualquier cosa luego lo corrijo antes de subirla. Ok, listo. Entonces voy a... 214, ¿es, profe? 214. Gracias. Alright. Entonces voy a una ventana y voy a presentarles aquí. Ok, ¿están viendo todos la pantalla de la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Alright. Ok, entonces, hoy vamos a ver un poco de la clasificación de los peces, que es el tema que vamos a ver con detalle mañana. Digamos, hoy vamos a ver algunas categorías, pero en realidad mañana las vamos a ver con un poco más de detalle. A ver cómo nos va con eso. Entonces, es la unidad 2 o en realidad la 1.1. Eso no ha sido modificado modifiqué algunas cosas de la presentación anterior, pero en realidad esto no está totalmente actualizado, en el sentido de que no está clara la unidad. Entonces, hoy nos toca ver la unidad de clasificación y sistemática. La sistemática es el campo unificador que estudia toda la diversidad de la vida y se enfoca particularmente en las relaciones evolutivas entre los organismos. Entonces, básicamente vamos viendo cómo cada grupo va derivando de grupos de los otros grupos. Entonces, eso es exactamente lo que ilustra ese arbolito que está ahí en su pantalla a la derecha. Ese arbolito básicamente es el árbol de la vida. Por supuesto, eso es una representación de baja resolución de realidad de cómo es, porque la diversidad de la vida es tal que es imposible ilustrar en un diagrama tan pequeñito. Ahí está Mario. Okay. Es imposible en un diagrama tan pequeñito ilustrar todas las relaciones evolutivas de la diversidad de la vida. Mario, ahí lo estoy poniendo presente, Mario, para que no tenga dudas ahí. Entonces, eso es un problema, entonces, poder ilustrar toda la diversidad de la vida, porque las relaciones evolutivas no van a estar claras. Pero, ¿cuál es la solución? Ilustrarlo a menor magnitud. Entonces, en lugar de estarlo viendo, en lugar de ver un árbol donde tenemos las bacterias de las arqueas y eucaria, tener entonces un árbol más específico que me ilustre, por ejemplo, las relaciones entre los diferentes grupos de hongos, entre los diferentes grupos de plantas. Solo el árbol, digamos, filogenético, que es eso que ustedes están viendo ahí, de los insectos, por ejemplo, es ridículamente gigante. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la sistemática? Se encarga la sistemática de describir, nombrar, clasificar, identificar y determinar las relaciones entre los diferentes grupos. Y esto lo vamos a ver específicamente, por supuesto, con peces, y vamos a ver cómo está compuesto el árbol de la vida de los peces, básicamente. Pero para yo poderles hablar de cómo está compuesto ese árbol de la vida de los peces, tenemos que empezar desde más atrás. Esta clase parcialmente pretende ser una guía súper ultra resumida de lo que ustedes tuvieron que haber visto en una clase que se llama zoología. Sin embargo, ustedes, por supuesto, que no llevan zoología, y eso pone un peso extra
sobre ustedes. Ya de por sí el curso mío es lo suficientemente concho como para poderlo entender así súper fácil y con criterios, sí, con la ausencia de criterios zoológicos y poder entender las diferentes relaciones evolutivas entre los grandes grupos se torna un poco más difícil. Entonces, yo me di a la tarea de hacer de la clase un resumen de las relaciones evolutivas fuera de los peces, de lo que conocemos normalmente como pez, para que ustedes pudieran entenderlo y aplicarlo hacia los peces. Entonces, las diferentes formas de vida están clasificadas, creo que se lo dije en la primera clase, están clasificadas en, en grupos que se dividen en subgrupos, que se dividen en subgrupos, que se dividen en subgrupos, que se dividen en subgrupos y así hasta llegar a esta especie. Entonces tenemos varios grandes grupos que son los reinos. Entre esos grandes grupos están otros grupos que se llaman los filum. Los filum o el filo en el que están los peces es el filo de los cordados. Entonces, vamos a ver diversas características del filo de los cordados y cómo algunas de los grupos de peces presentan o no algunas de las características de los cordados. Pero, bueno, cómo presentan características de los cordados y cuáles son esas características. Pero dentro del grupo de los cordados vamos a ver que hay toda una serie de excepciones a las reglas con las que juegan la mayoría del grupo. Entonces, ¿cuáles son las características principales de los cordados? Estas características principales tienen la presencia de una notocuerda. Esta notocuerda da soporte al cuerpo, como está ahí en la presentación. ¿Qué es una notocuerda? Ya la vamos a ver con un poquitico más de detalle, pero la notocuerda y la vamos a ver más en detalle en la presentación de mañana, pero la notocuerda es un tejido nervioso que le da soporte al cuerpo. Es básicamente, en términos de visuales, es como decir una segunda columna vertebral. Pero esta columna vertebral está dividida en celulitas. Y estas celulitas son muy hinchadas, son turgentes, y esta turgencia, digamos, está además ayudada por una serie de vainas que recubren la notocuerda y entonces a través de ese recubrimiento le da rigidez al cuerpo. Por eso se dice que le da soporte. La notocuerda vamos a ver que está en algunos grupos y en otros grupos no está. En algunos está durante parte de su vida y en otros se mantiene durante toda su vida. ¿Qué más tenemos como características? El sistema nervioso está a partir del cordón nervioso central. ¿Okay? Entonces tenemos les acabo de decir que la notocuerda era parte, es como sistema nervioso, pero no olviden eso. Es totalmente de soporte. El sistema nervioso como tal está compuesto a partir del cordón nervioso central. Durante el curso, ojalá nos permita lo de laboratorio, todavía está en veremos, porque hay que mover un montón de piezas, incluyendo a gente de mantenimiento y a gente a los y las misceláneas, para que lleguen a limpiar las clases entre los laboratorios. Entonces todavía estamos ahí resolviendo. Pero bueno, entonces el punto es que durante los laboratorios vamos a ver el cordón nervioso dorsal. ¿Qué otras características tienen? Ya sea como embrión o como adulto, algunos de los integrantes de este gran grupo de los cordados presentan una serie de aberturas branquiales. ¿Okay? Nosotros presentamos aberturas branquiales. Lo que pasa es que nosotros presentamos aberturas branquiales durante nuestra fase embrionaria. No presentamos aberturas branquiales ahorita, ¿sí? Pero sí sí en algún punto de nuestro desarrollo larval, embriónico en realidad. Presentan además una estructura que se llama un endostil. Esta estructura es, en la forma más básica, la encargada de secretar mucus. Y en el caso de
y hacia los organismos más derivados, tenemos que este endostilo se transforma básicamente en la glándula tiroides. Tenemos además, como quinta característica, como sexta característica, tenemos la presencia de una cola postanal, o sea, está el ano y está la cola. En muchos de los casos, esta cola postanal la utilizan para moverse, ¿no? Para propulsarse. Muchos de los grupos de los cordados son organismos acuáticos, porque ahí fue donde se originó la vida en el planeta. Estamos hablando de los organismos más, particularmente los organismos más antiguos. Con el desarrollo de las aletas, tenemos que la función de la cola postanal fue la función de la propulsión. En nosotros, la cola postanal está representada como el coxis. El coxis es ese grupito de huesitos chiquititos que está al final de la columna vertebral. Entonces nosotros tenemos cola postanal también. Lo que pasa es que está en forma de esas vertebritas que quedaron por ahí, nada más como vestigios de esa cola postanal. Entonces, todas estas características, estas cinco características, las tienen todos los miembros de los grupos cordados, en mayor o en menor grado y de la siguiente, de formas que ya las vamos a ver. Ahora, el grupo de los cordados, o sea, cordados o cordata, ¿sí? Cordata se escribe chordata, ¿okay? C-H-O-R-D-A-T-A. Y el grupo de los cordados incluye tres grandes, masivos grupos. ¿Cuáles son estos grupos que incluyen los cordados? Incluye a los urocordados, a los cefalocordados y a los craneados. O sea, urocordata, cefalocordata y acraniata. Entonces, aquí es donde vamos a ver las diferentes características. Entonces, los urocordados, veámoslo según las raíces de las palabras, de cómo están conformadas las palabras, que eso es importante para entender de la realidad de las cosas. Entonces, urocordados, el término uro significa es de cola o de posterior. Entonces, tenemos una cuerda en la parte de atrás, urocordata, en la parte posterior. Entonces, ya veremos que estos organismos tienen la notocuerda particularmente posicionada hacia la parte de atrás. En el caso de los cefalocordados, eso es porque la notocuerda está hacia la parte posterior del cuerpo, pero se integra en la parte, también se adentra en la parte anterior del cuerpo y en otra serie de características. Y tenemos finalmente a los craneados, que ahí es donde vulgarmente la chancha tuerce el rabo y tenemos un montón de excepciones y se encienden y se apagan la notocuerda en algunos cuantos grupos. Característica importante de ese par de grupos que están en amarillo, urocordados y cefalocordados, no son vertebrados. ¿Okay? Hay una diferencia entre columna vertebral y el hecho de que sean cordados. No todos los vertebrados son cordados, pero no todos los cordados son vertebrados, ¿sí? Urocordata y cefalocordata no son vertebrados, como dice ahí, no tienen columna vertebral, mientras que en craneata tenemos una serie de una gran cantidad de grupos que tienen columna vertebral, pero hay uno que otro grupo dentro de los craneados que no tienen columna vertebral. Okay. Entonces, vamos con un arbolito y vamos a ir viéndolo según las cajitas que están dentro de este arbolito. El filum de los cordados incluye estos tres subfilums que les acabo de decir. Vamos a empezar con los urocordados, urocordata. Estos urocordados, entonces, aquí vamos a ir viendo viendo las formas de vida desde
más simples o menos derivados hacia más complicados o más derivados. Entonces, cada grupo nuevo que vayamos viendo está más adelante en la escala evolutiva. Eso quiere decir que son grupos que son más derivados. Entonces, tenemos el grupo de los el subfilum Urocordata. Los filos de los Urocordatos, los urocordados, son también conocidos como los tunicados. Y se conocen como tunicados porque tienen una capa externa que se le llama la túnica. Entonces, ¿cómo son los tunicados? De forma general, los tunicados, los urocordados, son estos animales que están en esta foto, que si ustedes son animales marinos, son, si no me equivoco, sí son 100% marinos, o sea, no hay en agua dulce. Están particularmente en la zona intermareal, son bastante comunes en el intermareal, es uno de los grupos que está, uno de los grupos que domina el intermareal. Y si recuerdan tienen que tener claro que era el intermareal, que es el intermareal. Recuerden que lo vimos en la clase anterior, cuando estuvimos viendo las diferentes clasificaciones de los peces según las profundidades y los ecosistemas, o los ecosistemas en los que vivían. Entonces preparen eso para los que tienen dudas. Igual, si no logran entenderlo, entonces me dicen. Entonces, estos animales viven en esta zona intermareal y tienen esta forma. Ahora, son como una botellita, básicamente son como una botellita. Entonces, si ven arriba a la derecha, tienen este esquema está en mucho mayor detalle. Entonces, básicamente su cuerpo se conforma de un saquito, entre comillas, y tiene dos sifones. Estos sifones son los sifones incurrente y el sifón excurrente. El incurrente es el sifón a través del cual ingresan agua al organismo, y el excurrente es por el que sacan el agua de su cuerpo. ¿Qué características tienen? Entonces, ¿y por qué esto es un cordado? Que hay y este grupo en realidad al grupo de los biólogos, nos mantuvo perplejo por algunos cuantos años porque no entendíamos de dónde salían, cómo eran sus etapas iniciales. Lo que pasa es que el adulto, que es este que ustedes están viendo ahí, el adulto es muy, muy diferente a la larva. La larva tiene aberturas branquiales y la larva es de vida libre. Entonces, la larva de vida libre tiene además un cordón nervioso hueco dorsal que está particularmente hacia la parte posterior del cuerpo. Tiene una cola sin segmentar y los adultos son particularmente animales sésiles. Esto quiere decir que la larvita anda dando vueltas por ahí en el mar y llega a un punto en el que la larva, a través de un proceso de transformación, se fija al sustrato y luego pasa por ese proceso de metamorfosis en el que pasa literalmente de ser una larva que parece un renacuajo y que de hecho se llama larva renacuajo, a pasar a ser este animalillo que está ahí sésil y pegado a una piedra. De forma general, son organismos sésiles. ¿Sí? Ven que dicen adultos son animales sésiles. De forma general son sésiles, pero no todos los tunicados son sésiles. Hay un grupo de tunicados, tal vez ustedes los pueden buscar, que se llaman las salpas. Salpas, S-A-L-P-A-S. Las salpas. Profe, ¿qué contextura tienen estos? Como que qué contextura o qué textura, o sea, cómo se sienten al tacto. Sí, al tacto, exactamente. ¿Son como un coral o son blandos? Son suavecitos. Sí, ellos son blandos, o sea, son blandos para el tacto humano. Parecen más como, no sé si han tenido el chance de tocar. ¿Quién me está hablando, perdón? Mario, ok. Mario, no sé si usted ha tenido el chance de tocar una esponja. Así se sienten más o menos. Sí, es esa
no es como una medusa de que prácticamente no tiene contextura, sino más bien son suavecitos, pero sí tienen textura, o sea, sí son duritos un poquito. No es que son tiesos, pero sí tienen ahí un poco de dureza. Y esa dureza está dada por la túnica, porque la túnica está hecha de celulosa. La celulosa es el mismo material del que está hecha la madera. ¿Okay? La madera tiene celulosa. No sé si su 100% de la composición de la madera es celulosa, pero sí las plantas en su... A ver, los animales tienen membrana celular y las plantas tienen una pared celular. La pared celular de las plantas está hecha de celulosa. La túnica de estos organismos también está hecha de celulosa. Entonces les da cierta rigidez. No son de piedra, ¿verdad? Pero sí les da un poquitito de rigidez. Entonces las alpas son el grupo de los urocordados que son de vida libre y que andan por ahí dando vueltas en el mar filtrando agua. Son alrededor de 1600 especies, aunque eso es solo para entender que es un grupo relativamente variado, ¿verdad? O sea, no hay una o dos por ahí perdidas, sino que es un grupo exitoso evolutivamente, pues que hay un montón de especies. Y es un grupo muy, muy viejo. Metamorfosis en tunicados. Entonces, literalmente, como les decía, pasa de ser esta larvilla con forma de renacuajo a sentarse y a cambiar. Vean que todo el cuerpo básicamente pasa por un proceso de metamorfosis en el que los sifones, el sifón inhalante y el sifón exhalante, los sifones empiezan a cambiar de forma, a cambiar de orientación. El notocordio se reduce y se reduce y se reduce hasta que desaparece y el cordón nervioso también se va reduciendo y se va reduciendo y se va reduciendo hasta que queda apenas unos vestigios de este cordón nervioso. ¿Queda claro esto? ¿Tienen alguna duda? Sigo. Ok, entonces, listo con lo de los urocordados. Recuerden el nombre urocordados y vean la imagen del renacuajillo. Esta larva del renacuajo tiene en la parte posterior la notocuerda, urocordados, ¿sí? Okay. Entonces, pasamos al siguiente grupo, que es el grupo de los cefalocordados. Los cefalocordados son ya más parecidos a algo que estamos acostumbrados a ver. Estos son los cefalocordados. Entonces, el subfilum de los cefalocordados está compuesto por un grupo de animales que se les llama comúnmente como anfioxos. Estos anfioxos son de vida libre. Yo hablo de vida, si les digo de vida libre, ¿entienden? O no saben qué significa vida libre. No, profe, no. Yo he perdido yo. Okay. De vida libre es que son animales que no son sésiles, o sea, de vida libre son. Profe, es como que andan por allí y por acá. Así como usted y como yo, somos de vida libre. No estamos fijos en un solo punto, no estamos fijados al suelo, no somos un tunicado una vez de que pasa por el proceso de metamorfosis y él está fijo en un solo sitio, sino que estos animales son de vida libre. De hecho, si le agarran un poco de forma, parecen un pez. Y aquí veamos el porqué de cefalocordado. Céfalo, cabeza, y cordados, la notocuerda, ¿verdad? Disculpen. Profe, una pregunta. Es que yo no estuve en el principio. Sí. Entonces, los cefalocordados es una especie de... Cefalocordados son un grupo como tal. Aquí el concepto de especie, o sea, este animal que está en la foto de la derecha pertenece a una especie en específico, pero no estamos hablando de la especie como tal. Estamos hablando de el filum, el subfilum
y cuáles son las características de ese subfilo. ¿Okay? Entonces, pero no es peso, sí. no es pez, no es pez. No, aquí no. Aquí los peces, si me voy a volver un poquito para que no hayan confusiones. Entonces, aquí los peces, vean que tenemos el filum cordata, los urocordados, los cefalocordados y los craneados. O sea, eso quiere decir que urocordados y cefalocordados ni siquiera no son ni vertebrados, ni tampoco tienen cabeza. ¿Ok? No tienen cráneo, perdón, no tienen cráneo. Si cabeza y cráneo son cosas muy diferentes. No tienen cráneo. Los peces, de forma general, todos tienen cráneo. Hay Son craniata. Son craniata, exacto. Hay un único bicho dentro de los peces que, no, todos los peces son craneados, ¿sí? Pero hay un grupo de peces que no son vertebrados. Okay, sigo. Entonces, este grupo de animales de los cefalocordados, en ellos, vean que el notocordio ya no está restringido a la parte posterior del cuerpo, como estaba aquí. El notocordio está en la parte posterior del cuerpo, aquí no. Aquí el notocordio se extiende, está en la parte posterior del cuerpo, porque sí lo está, pero también está en la parte anterior del cuerpo. Vean que el notocordio se adentra en la cabeza. Si ven en el diagramita, el notocordio, que es esa estructura que parece como un tubo de moneditas, tal vez ustedes lo pueden imaginárselo como un tubo de mentos, ¿sí? Un tubo de mentos donde están los mentos todos acomodados y esos mentos están encerrados en un paquetito de mentos. ¿Okay? Entonces el notocordio es todos los mentos, que son esas moneditas, pero que al mismo tiempo están rodeados por un par de vainas. Esas vainas son el paquete de mentos. Y este paquete de mentos lo que hace es darle rigidez al cuerpo para que no sea como una medusa ahí totalmente sin una contextura, sino que ya empieza a darle sostén al cuerpo. Okay, estos animales no tienen cráneo, tampoco tienen vértebras, tampoco tienen huesos y tampoco tienen cartílagos. Okay, son una masa ahí entre el notocordio, entre la piel, las capas de la piel, que es una capa simple. Esto es importante, la epidermis tiene una sola capa. Más adelante en el curso veremos las características de la epidermis en el grupo ya específicamente de los peces. Pero sí tiene músculos para moverse y demás. Sí tienen músculos. Entonces, está la notocuerda, vean el esquemita, está la notocuerda, está el tubo neural, están las gónadas, el sistema, un sistema digestivo muy básico, y tienen por supuesto una capa, por supuesto no, porque esto no es obvio, están aprendiendo, tienen una capa de segmentos musculares que les permiten moverse. Esto es en la foto de la derecha. Estos animales están enterrados. Pasa que están enterrados como en una pecera, ¿verdad? Entonces el animal aquí está metido, la parte posterior del cuerpo está enterrada en el sedimento y la parte anterior del cuerpo queda expuesta. ¿Okay? Queda expuesta porque estos animales se alimentan por medio de filtración, como le dice aquí. Filtran alimento en el fondo utilizando mucus. Entonces, aquí es donde utilizan las aberturas branquiales como para filtrar el agua, y al mismo tiempo utilizan el endostilo para generar el mucus que les permite pasar estas partículas de comida y hacerlas un grupito y poderlas digerir. ¿Okay? ¿Son de agua dulce? ¿Tienen aletas? No tienen aletas como tal, y no son de agua dulce, son solamente de agua salada en ambientes costeros. No tenemos aquí, en Costa Rica no tenemos anfioxos, pero los anfioxos sí los podemos encontrar en Norteamérica. Yo creo que ya en México, ya en las costas de México podemos encontrar anfioxos, pero están particularmente, bueno, es que México es una cosa rara porque está en Norteamérica, pero también está en Mesoamérica, Centroamérica, entonces una hora rara. Bueno, Centroamérica no, pero Mesoamérica sí. El punto es que están en Norteamérica.
Entonces, vea que tienen la musculatura segmentada, o sea, sí tienen una capa muscular que les permite nadar. Pero, de nuevo, son organismos sumamente básicos, no tienen ojos, por ejemplo. Ok, sigo. Bueno, aquí hay una fotilla. Entonces, vean lo chiva de esto. Entonces, en esta foto podemos ver, digamos, tómenle una foto mental a esto para devolverme el esquemita. En el esquemita, vean que la notocuerda se adentra en la cabeza. ¿Okay? Entonces, si nos vamos aquí, esto que está aquí, ustedes sí pueden ver el cursor, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, esto que está aquí, hacia la que como que quiere salirse de la cabeza, esa es la notocuerda. ¿Okay? Y encima de la notocuerda está el tubo nervioso, que es el que está aquí. ¿Okay? El tubo neural. ¿Okay? Y estos que están aquí son esos tentaculillos con los que atrapan el alimento y lo van metiendo al cuerpo, y hacia las aberturas branquiales, no son aberturas branquiales como tal, es que en inglés tiene un nombre particular, se llaman, si es que no son aberturas branquiales, porque no hay una abertura, la palabra correcta está aquí, apaguémonos a este término que está aquí, hendiduras branquiales. ¿Okay? Entonces, es en las hendiduras branquiales en la que atrapan el alimento a través del mucus, y así es de la forma en la que se alimentan. ¿Tienen alguna duda con los anfioxos? Sí. Ok, entonces, ya pasamos aquí al siguiente subfilum. Ya vemos características de los subcordados, que son los tunicados, características de los cefalocordados, y aquí la cosa se va a poner un poco más densa. Llegamos finalmente al grupo de los craneados. Y en el grupo de los craneados es donde estamos ustedes y yo, donde está su perro, donde están los atunes, donde están los tiburones, donde están las lampreas, donde están todos los vertebrados, están metidos ahí. Sí, prácticamente todos los vertebrados. Entonces, tenemos dentro de los craneados, entonces esto hace que haya una enorme diversidad de grupos dentro de este subfilum craneata. Como su nombre lo dice, presentan cráneo. El notocordio nunca se extiende hasta el cerebro o hasta la parte anterior de la cabeza, perdón. Pueden tener huesos, pueden tener cartílagos, pueden tener las dos. Nosotros tenemos huesos, tenemos cartílagos. Los tiburones no tienen huesos. Los tiburones, por ejemplo, solo tienen cartílago. El corazón ya presenta divisiones y hay un cerebro bien desarrollado. Y ya la epidermis presenta varias capas celulares. Recuerden que en cefalocordado la epidermis solo tiene una capa celular. Ok, entonces, aquí es donde la cosa explota. Entonces, tenemos craneata, y dentro de craneata tenemos todos estos otros grupitos que están aquí, todas estas otras ramitas y puntas de las ramitas que son cada uno de los nombres que están aquí a la derecha. Vamos a empezar por lo más básico. Cuando hablo de lo más básico, no es que sea un animal necesariamente básico, pero es un animal menos derivado, ¿sí? Los mixoformes, profe. Los mixoformes eran los que estaban en el fondo del mar, los que tenían figuras extrañas. No, eso que vimos la clase anterior y que tenían figuras extrañas, todos esos son peces como tal. Son peces, en su mayoría son peces óseos, y cuando les hablo de peces óseos significa que está aquí en el fondo, abajo, o sea, en el fondo de la imagen, está este grupo que se llama Teleostei, una buena cantidad
cantidad de esos peces que vimos en la clase anterior son teleostei. Y los peces cartilaginosos que están en el fondo del mar son los holocéfali y los elasmobranqui. También hay, o sea, el holocéfali y elasmobranqui son un grupo de los peces, conforman el grupo de los peces cartilaginosos. También tenemos algunos de esos que están en el fondo del mar, pero si recuerdan, los tiburones no estaban más allá de los 2000. Podían llegar y estar ahí un rato y pegar turno, pero no viven ahí. Y yo les expliqué por qué. Entonces, los mixiniformes, si hay mixiniformes hacia el fondo del mar, pues son carroñeros, pero, y sí tienen formas raras, pero no era a los que estaba apuntando en la clase anterior. ¿Cuáles son los mixiniformes? Okay. Aquí tenemos los mixiniformes, son bichos un tanto particulares, por ponerlo de alguna forma. Los mixiniformes se conocen, para saber si ya está empezando a llover. Los mixiniformes son conocidos como los peces bruja. ¿Okay? Y los peces bruja son un bicho bien loco, son un bicho muy raro, muy particular. Y vean que estos animales sí tienen cráneo, pero no tienen columna vertebral y no tienen mandíbulas. Su estructura de soporte principal es la notocuerda. ¿Okay? Pero aquí no hay columna vertebral, no hay mandíbulas tampoco. No tienen escamas y solo tienen aletas medias. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles eran las aletas medias? ¿O no recuerdan cuáles eran? Empezaban con las pelvis. No. Algo así, ¿no? No, acuérdense que las aletas medias son las aletas que están en la línea media del cuerpo. O sea, las aletas que están ya sea en un pez, la aleta dorsal, o las aletas dorsales son las aletas medias, en la parte dorsal del cuerpo, y en la parte ventral del cuerpo, la aleta anal es una aleta media. ¿Okay? Y la caudal también, porque están en la línea media del cuerpo. Las que están a los lados del cuerpo son las aletas pares, ¿sí? O las aletas son las pares. Entonces, no tienen escamas y tampoco tienen aletas pares, solo tienen aletas medias. Presentan desarrollo directo. ¿Saben qué es desarrollo directo? No, profe. Sí, por favor, si no saben algo de lo que les estoy hablando y no se los pregunté como ahora, entonces me detienen y me hacen una pregunta, porque todo eso tiene que quedar hiper claro, porque son las bases sobre las cuales ustedes van a ir construyendo todo el resto del curso. Entonces, son animales de desarrollo directo aquellos animales que no tienen etapa larval. O sea, no hay un proceso de metamorfosis de una larvita que pasa a ser de una forma, que pasa a ser de otra y que finalmente llega a tener una forma de adulto. O sea, esto quiere decir que del huevo nace un animal ya en miniatura, completamente formado. O, en su defecto, no hay huevo, ¿verdad? Nace, si son animales que dan a luz, como por ejemplo los tiburones, el tiburón da a luz a como sus madres los dieron a luz a ustedes, aunque puede ser por cesárea, pero bueno, aplica igual. Mientras ustedes son y yo tenemos un desarrollo directo, no hay una etapa larval afuera del cuerpo del progenitor. Okay. Entonces, los ojos son ojos en realidad que son muy degenerados, o sea, que están ahí como vestigiales, que es un ojillo todo purete, tiene poca utilidad. Tiene además un solo orificio nasal, que es este hueco que está ahí, igual aquí e igual aquí. Pero ese orificio nasal, lo veo mañana. Entonces tiene también un canal semicircular. El canal semicircular es, internamente los
animales se ubican en la columna de agua o en el medio terrestre a través de una serie de estructuras internas. En el caso de los peces, los peces avanzados, teniendo, por ejemplo, una corvina. Estos peces avanzados tienen 3 canales semicirculares, con los que se ubican en la columna de agua, entienden la orientación del cuerpo, si están hacia arriba, si están hacia abajo, si están de lado, si se mueven hacia arriba, si se mueven hacia de lado, o sea, todas las aceleraciones, si es aceleración lineal, si es vertical o si es en diagonal, tienen esa capacidad. En este caso, estos animales son un poco más, ¿cuál es la palabra más correcta? Son menos derivados, ¿sí? Son menos derivados, son un poco más simples y tienen solamente un canal semicircular que les permite detectar. Creo que ese canal semicircular detecta aceleración lineal, o sea, hacia adelante o hacia atrás, creo, pero no estoy seguro. Dice, aquí, con eso que acabo de decir, estoy forzando mi conocimiento. Estos animales no tienen segmentos musculares, en este caso. ¿Cómo funcionan los músculos? En realidad no estoy completamente seguro. Características importantes: producen moco y son carroñeros. ¿Okay? Si estos animales no tienen columna vertebral y no tienen mandíbulas, ¿qué es esto que está aquí? ¿Por donde, Parece como una ventosa. o es por donde que expulsa? No, ¿Cómo? por donde expulsa lo que obtiene para comer o así. No. Por ahí come, pienso yo, bro. Sí, solo que no tiene mandíbulas. Esto es la lengua. Él saca esta lengua que tiene estos dientes, con esos dientes raspa la carroña y la comida que está en cierto estado de descomposición. Entonces es como un sopilote en el agua. Sí, es algo así como los opilotes acuáticos, los opilotes marinos de las profundidades son estos bichos. Cuando les digo que producen moco, es porque producen mucho moco, ¿ok? Así ya salvaje. Entonces, estos animales, no está la imagen. Voy a cambiar, recuérdenme, si les envío esta presentación y no tiene la imagen de estos peces, bueno, de los peces brujas haciéndose un nudo, me recuerdan, pero bueno, hacer lo posible por agregarla. Todo es el no. Esto, ¿cómo? Parece plastigel. Aparece como plastigel. Estos animales, vean que el Señor lo tiene aquí levantado y todo esto que está aquí es moco que él genera y que genera. Este moco lo produce lo produce con o lo produce a través de estos poros ven que dice slime pores. Slime es moco o baba y pores es poro. Entonces los poros del mucus, que son todos estos poritos que está aquí, son los que producen este mucus. Y ese mucus es una reacción de defensa. Y eso es muy útil, porque un animal que lo quiera captar o que se lo está empezando a comer y él empieza a segregar todo este montón de mucus, y estamos trabajando con animales que son marinos, imagínense todo ese mucus pegado en las branquias de un animal, básicamente se asfixia. Entonces es un mecanismo de defensa muy importante. Lo que les decía de este animal vuelto a un nudo, este animal, él, no es que iba a decir muerde, pero no muerden porque no tienen mandíbulas. Él raspa la comida, está ahí raspando, intentando arrancar un pedazo de algo, y él lo que hace, como no tienen columna vertebral, lo que tienen solamente es la notocuerda, véanlo aquí, ven la notocuerda, que es lo que le da sostén. Aquí está el cordón nervioso central, no quiere decir que no vaya, vean aquí donde está.
Pero con la notocuerda lo que hace es, como no tienen columna vertebral, eso les da mucha flexibilidad. Entonces, el animal muerde un pedazo o roe, por decirlo de alguna forma, que no muerde porque no tiene mandíbulas, roe un pedazo de comida y lo intenta arrancar, y cuando no se puede arrancar, cuando no lo puede arrancar, lo que hace es que este animal se enrolla en más. Para que no se me quede tarde. Vamos de una vez. Muchachas y muchachos, para aquí. Ok, listo, ahora sí lo están viendo. No, profe, no. ¿No lo ven? Ah, se dejó de compartir la pantalla. No. Ok, ahora sí Sí, profe. lo están viendo. Sí, profe. Sí, ok, entonces, vean esta imagen de aquí a la derecha. Esta imagen de aquí a la derecha es como se ve los peces bruja vueltos un nudo, ¿ok? Y se hace un nudo para arrancar pedazos de presa, y además también para liberarse del moco. Entonces, él se hace un nudo, básicamente se escurre, y donde se escurre solo queda, se arranca básicamente su propio mucus. Y ese es un mecanismo de defensa muy particular. Okay. Listo con eso. Entonces, ya con eso ya abarcamos el primer eslabón, que es los mixiliformes. Entonces, vamos con el siguiente. Lo que pasa es que aquí la siguiente casilla ya Tienen vértebras. está dentro de Craniata, pero ya no solo está dentro de Craniata, sino que, porque dentro de Craniata tenemos Craniata, que son los mixiliformes, pero dentro de Craniata tenemos la otra patita de este árbol, en donde tenemos a los vertebrata. Entonces ya entramos a vertebrados, oficialmente vertebrados. Los mixiliformes son los únicos que no tienen vértebras, los otros sí. Exacto, entonces los mixiliformes son los únicos craneados que no son vertebrados. Y ya a partir de aquí, todo esto que vamos a ver, y de aquí en más, todo esto son vertebrados. Okay, entonces, dentro de los vertebrados, vamos a ver la primera clase, que es esta superclase Petromyzontimorphi y clase Petromyzontia, que son las famosas lampreas. Las lampreas tienen columna vertebral, pero no tienen mandíbulas. Aquí todavía falta una subdivisión. Entonces,
Primero aparece la notocuerda como uno de los rasgos fundamentales, luego aparece el cráneo, luego aparece la columna vertebral y luego aparecen las mandíbulas. Entonces, conforme vamos avanzando con cada uno de los grupos, vamos llegando más y más y más derivados. Estos animales tienen columna, como lo dice aquí, pero no tienen mandíbulas. O sea, las lampreas no tienen mandíbula, no pueden morder como tal, utilizan otro tipo de estrategias para poder alimentarse. Tenemos esqueleto cartilaginoso, no tienen escamas ni tampoco tienen aletas pares. Recuerdan también como los mixiliformes, no tienen escamas ni tienen aletas pares. Vean que solo tienen aletas medias, o sea, solo tienen aletas, en este caso tienen 2 aletas dorsales. Ya tienen segmentos musculares. En el caso de los mixiliformes, como lo vemos aquí, no tienen segmentos musculares. Es como la evolución de los peces, ¿verdad, profe? Más o menos. Lo que vamos a ir viendo. Sí, digamos, no sé. Sí, totalmente. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo el proceso. Esa es la mejor forma de comprenderlo. Estamos viendo el proceso evolutivo de los peces, desde más básico hasta más derivado. Entonces, esos animales ya presentan 2 canales semicirculares. Los canales semicirculares son los encargados de detectar los tipos de aceleración. Aquí no hay desarrollo directo. Aquí ya hay y esto no quiere decir que sea necesariamente bueno, sino que es una característica. Aquí el desarrollo no es a través de, o sea, no hay desarrollo directo, lo que hay es una etapa larval en el que esta larva se llama la larva amosete. Esta larva amosete se alimenta por filtración. Vamos a ver si hay una no está la imagen más clarita de la larva, pero bueno. Tipo de larva amosete. Ya hemos visto 2 tipos de larvas hasta ahorita. Entonces, la primer tipo de larva que vimos estaba con los urocordados, se llamaba la larva renacuajo. Pasamos a cefalocordados y ahí no había larva. En este caso, sí tenemos larva específicamente para las lampreas. Las lampreas son ectoparásitos. La clase anterior habían visto los prefijos, entonces, ¿a qué les suena con ectoparásitos? Parásitos fuera del organismo. Exactamente. Entonces son organismos que son parásitos de otros animales, pero no son parásitos internos, como decir las llamadas solitarias. Cuando le dicen a uno, maestro, lo que tiene es una solitaria, y cuando uno come y nada que engorda. En este caso, no es como una solitaria que vive dentro de los intestinos de algunos mamíferos del orden superior. En este caso tenemos ectoparásitos. Las lampreas son ectoparásitos porque se alimentan, de forma general, se alimentan de la sangre del resto de los animales. ¿Cómo lo hacen exactamente? Ya lo vamos a ver. Ahora, hay algunos lampreas que no son ectoparásitos. Algunas lampreas que no son parásitos como tal, sino que además, ¿cómo se los explico? Las lampreas que no son ectoparásitos es porque su ciclo de vida es tal que dentro de su ciclo de vida, una gran cantidad de ese ciclo de vida, una gran cantidad de tiempo de ese ciclo de vida, lo pasan filtrando como parte de su forma de sobrevivir siendo larvas. Y cuando atraviesan la metamorfosis y pasan a ser adultos, estas lampreas no tienen sistema digestivo, entonces no pueden alimentarse. Y ese tipo de lampreas en particular no son ectoparásitos porque no pueden alimentarse. Son anádromas. ¿Okay? Anádromas quiere decir que son animales que viven en agua salada y migran hacia el agua dulce para
con fines reproductivos. Y los adultos mueren después del desove, como es común, por ejemplo, en los salmones, que realizan esas enormes y vastas migraciones y luego se mueren. Pasa similar con estos animales. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? Sí, profe, yo no Dígame. entendí eso de anádromos. Ok. Los animales anádromos, si vemos el esquemita aquí arriba a la derecha, vean que el adulto, que dice adulto, 1 a 3 años. Entonces, estos animales son adultos, ya en su etapa adulta pasan en el mar. Aquí dice mar. Entonces, este animal está en el mar y pasa un proceso de una duración de 1 a 3 años en el mar, siendo adulto y alimentándose, siendo parásito, por ejemplo, de los salmones, que es bien conocido que son animales a los que se pegan. Luego, luego del mar, esto es algo que no está aquí adentro. Estoy viendo ahí un error. No sé si es un error o una excepción. Ok. No es un error. Entonces, viven en el mar y luego van hacia el río a reproducirse. Se reproducen en el río y la larvita nacen en el río y se quedan viviendo en el río por bastante tiempo. La larvita crece ahí, el embrión, la prolarva y la larva quedan en el río. Ahí permanece por un tiempo y luego pasa por un proceso de metamorfosis en el que la larva, como se decía, la larva era filtradora y luego pasa a desarrollar las estructuras mandibulares, las estructuras bucales necesarias para alimentarse de adulto. En el esquema de arriba a la izquierda, que es este disco, se llama el disco oral, lleno de dientes, y en el fondo de este disco tenemos la abertura de la boca. ¿Okay? Esa abertura de la boca tiene una lengua y entonces ella se pega, como en la figura de abajo a la derecha, se pega, rompe la piel con la lengua, se aferra con los dientes y ahí va chupando sangre de los animales a los que se pegan. ¿Okay? Pero entonces, este proceso de que está en el mar y luego va al río a reproducirse, es por eso que se llama un proceso de anadromía. Profe, ¿cuál es la diferencia con las sanguijuelas? Pues es lo mismo. No, las sanguijuelas es totalmente diferente. Las sanguijuelas no son vertebrados. Están en otro grupo totalmente distinto. Pero hacen casi que lo mismo, ¿verdad? En el sentido de alimentarse de los fluidos de otro animal. Sí, por ese lado sí hay que, si lo quieren recordar de alguna forma, las lampreas es como decir las sanguijuelas vertebradas. Ok. Muchachos, yo empecé a darles la clase y no terminamos la clase anterior. Mira, bueno, cualquier cosa, si no, ahí vemos cómo le hacemos. Son las 2:18. Okay, aquí llegamos a un punto que no está exactamente en el mapita de aquí. Estos animales no están ahí, pero son grupos que son extintos y que tampoco tenían mandíbulas. Es la superclase Peraspidomorphi. Peraspidomorphi, solo hay que, en realidad no hay, digamos, para ustedes no es útil, no es tan útil saberlo. Características así súper básicas: un escudo formado por placas dorsales y ventrales, y poseía varios órdenes. Más o menos las reconstrucciones a nivel de fósil se veían, o sea, esto es una reconstrucción a nivel de fósiles que está aquí, esta imagen está ahí. Son grupos que, como lo dice esta crucecita, a la parte del nombre, ya están extintos, ya no existen. Tampoco existe la superclase Anaspida, pero es parte de los animales que están en el registro fósil. Y en este caso tampoco tenían mandíbulas.
más o menos se veían así, como está en esta figurilla de abajo a la derecha. En realidad esto está aquí, pero es solo para que ustedes sepan que habían otros órdenes. O sea que hay toda una serie de vida que no estamos estudiando ahorita porque está solamente en registros fósiles, ya pasó, ya se extinguió y les dice a ustedes en parte cuánto de la vida que ha existido en el planeta, cuánto de la vida que ha existido en el planeta tenemos conocimiento. En realidad es no mucho. O sea, para que suceda un registro fósil se tienen que dar toda una serie de condiciones necesarias para que se fosilicen. Sin esas condiciones no tenemos fósiles. Entonces, quién sabe cuánto está ahí perdido entre las rocas, y dos, quién sabe cuánto no tuvo las condiciones necesarias para quedar ahí, y somos completamente ignorantes de esos grupos. Ok, llegamos finalmente a los Natostomata. ¿Les parece si hacemos un descansillo por aquí para recuperar energía? Sí, profe. Sí, profe. Ok, démosle 20 minutos. Son las 2:20. Nos vemos a las 2:40. Porque la clase de hoy está bien, pesada. profe. Está pesada la clase de hoy y puede que necesitemos otro descanso. Pero bueno, nos vemos a las 2:40 entonces. Profe, esto es para el otro texto paralelo, no para el primero, Exacto, esto ya es de la otra. del segundo texto. El primero no se va a entregar hoy porque falta que agregar aquello, ¿verdad? Exacto, exactamente. Ok. Listo. Vamos, Vamos, entonces. Entonces, la otra semana tenemos que entregarle 2 textos paralelos. Sí, de lo que se supone que tenían que entregar hoy, más lo otro. Profe, ¿y hasta dónde llega lo de hoy? La presentación de hoy está linda. La presentación de hoy Perdón, el texto paralelo que hay que entregar hoy, ¿hasta dónde llega? queda hasta, por eso les dije ahora, hace un ratillo, les dije que no vimos las familias que teníamos que haber visto. Cualquier cosa, si no lo hacen junto con o vemos qué hacemos exactamente, pero por ahora entreguen el texto paralelo con lo que vimos en la clase anterior y vemos cómo vemos lo que hizo falta la vez anterior. Pero hoy no, ¿verdad? Sino la otra. Sí, lo entregan la otra. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Ok, listo. Entonces, nos vemos a las 2:40. Gracias, profe. Por ahí.